Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente son compartidas por Zadkiel 7 Networks. OVNIs, fantasmas, apariciones, fenómenos paranormales, duendes, seres extraños, encuentros cercanos. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Estás escuchando Zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Conducen y presentan Arturo Sarabia y David García. Buenas noches, estamos en una nueva transmisión de Zona 2.0. En esta ocasión contamos con la presencia de Pablo, de Carlos, que son integrantes del grupo, y de un invitado, Miguel Aceves, que hoy nos va a platicar sobre sus experiencias que ha venido recopilando desde hace 7 años en el terreno de las psicofonías, que es un tema un poco polémico, pero que por aquí nos van a dar las opiniones de primera mano. Miguel, bienvenido a este programa. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte, un placer saludar a todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar con ustedes, te agradezco la oportunidad. Y pues sí, efectivamente, tiene ya alrededor de 7 años que estoy haciendo la labor de experimentar un poquito con la transcomunicación instrumental. Hemos hecho una recopilación, una colección de psicofonías. Y bueno, pues estamos pensando en un corto, máximo, mediano plazo, llevar al siguiente nivel la experimentación para convertirnos en investigadores, pero un poquito más objetivo. Y aparte de eso, hacer otro tipo de labores como labor social y promoción cultural. Eso, ojalá que tengamos oportunidad también de hablar un poquito del proyecto. Sí, estaría perfecto, ahorita lo platicamos. Para empezar, ¿qué es la transcomunicación instrumental, Miguel? Bueno, la transcomunicación instrumental es el término que se le da a las comunicaciones que podemos tener con seres incorpóreos a través de equipos electrónicos, ya sea de audio o de video. En el caso del audio, pueden ser equipos digitales o análogos. Y a ese tipo de comunicación se le llama psicofonía, que es un término, bueno, es el término más conocido, pero el término correcto sería fenómeno de voz electrónica. Es decir, son voces que quedan registradas en aparatos electrónicos de voz a través de hacer una serie de preguntas. La palabra psicofonía, sí, efectivamente, como que no está muy bien enfocada a lo que describe como fenómeno. ¿Cómo empezaste tú en esta área? Bueno, empecé por simple curiosidad, esa es la realidad. Empecé por curiosidad hace ya alrededor de 7 años.
hice una primera grabación en un cementerio que está ubicado en San Juan del Río, Querétaro, y me di cuenta que efectivamente se podían registrar respuestas inteligentes. A partir de ahí me empecé a aficionar por hacer grabaciones en varios lados, en varias locaciones, y al día de hoy pues ya tengo una colección aproximadamente de entre 1700 y 1900 psicofonías aproximadamente guardadas. ¿En dónde has hecho estas grabaciones? Pues hemos tomado muchas locaciones, por ejemplo, la mayoría de ellas las hemos hecho en cementerios, en panteones de diferentes lados, por ejemplo en San Juan de Río, hemos estado en Cuernavaca, hemos estado en el Estado de México, en la Ciudad de México. Otras grabaciones, por ejemplo, las tengo realizadas en un asilo de ancianos abandonado que está en el Estado de México. Hemos hecho grabaciones también en ex haciendas, en conventos, exconventos, museos, en iglesias, en fin, en varias locaciones. ¿Y es complicada la técnica para hacer estas grabaciones? Realmente la técnica no es complicada. De hecho es muy sencillo. Yo todas las grabaciones las he realizado con un simple celular. Es decir, con el grabador de voz que viene integrado en el teléfono celular lo he hecho todo. Lo que es un poquito complicado es identificarlas, es decir, al momento del análisis, yo creo que es la parte crucial, porque es una situación de apreciación, 100% de apreciación. Para muchas personas pueden pasar desapercibidas y además por las características que tienen las psicofonías es un poquito complejo encontrarlas. Por ponerte un ejemplo, Rafa, algunas de ellas utilizan los sonidos ambiente como una especie de plantilla para hacer un montaje en el cual se producen las palabras. Es un ejemplo. ¿Pero es como en un segundo plano o es en el mismo plano del ambiente? Es en el mismo plano, es el mismo plano. O sea, al momento de que se está produciendo un sonido ambiente, en ocasiones, ese sonido ambiente sirve de plantilla para formar palabras. Por ejemplo, se pueden formar palabras con el sonido que producen los pasos al caminar, con las hojas que crujen debajo de tus pies, con el sonido que producen las turbinas de los aviones, con el sonido que producen los automóviles al pasar. Y en otras ocasiones sí se escuchan las voces directamente representando una morfología, es decir, claramente puedes identificar que una voz es de un anciano, de un niño, de una señora, de un joven, etc. Hay una pronunciación de palabras, ¿no? Sí, así es, hay pronunciación de palabras. Muchas de esas palabras son claras, muchas son respuestas inteligentes. En realidad las psicofonías es un tema bastante largo, pero yo creo que lo básico que debe de saber la gente es que existen dos tipos de psicofonías, unas que se llaman psicofonías residuales y otras que se llaman psicofonías emocionales. Las psicofonías residuales son aquellas que no parecen tener ninguna relación con lo que está sucediendo al momento de que se hace la experimentación. Pueden ser producto de ecos del pasado o de situaciones que en algún momento pasaron y que por alguna causa se quedan grabadas en el medio ambiente como perdidas en el espacio-tiempo. No sé si logro explicarme. Sí, son como una especie de ecos rebotando. Exactamente, por tiempo indefinido, ¿no? Así es, como si fuera una grabación que se repite constantemente. Y las otras, que son las más interesantes, son las psicofonías emocionales. Estas sí te responden directamente, de forma inteligente e interactiva, como lo dice su nombre, de forma emocional, a la situación que está aconteciendo en ese momento. Es decir, tú puedes hacer una pregunta y te responden de una forma inteligente, o puedes estar en alguna situación en la que estas voces aparentemente reaccionan de forma emocional. Son las más interesantes porque eso significa que cualquier cosa que las produzca está en tiempo real contigo al momento de la experimentación. Fíjate que la palabra psicofonía, yo supongo que más bien se refiere a ese punto donde nosotros le damos una cierta interpretación a un sonido. Tú lo comentabas, de las turbinas de un avión, las hojas, los pasos, etc. Y supongo yo que de ahí deriva ese término de psicofonía. Mi psique le está dando una interpretación a esto, pero hay otro tipo de fenómeno, según nos estás comentando, que es el que ya hay una pronunciación de palabras o incluso hay respuestas a preguntas. Sí, de hecho el término psicofonía se acuñó en España. Originalmente se pensaba que esas palabras
las originaba el mismo experimentador, es decir, que venían directamente de la psique de la persona que estaba haciendo la experimentación, y por esa causa le pusieron psicofonía, pero pues yo creo que un término más correcto sería decir una parafonía, porque estamos hablando de una situación que viene de lo paranormal, o fenómeno de voz electrónica. Esta parte es muy importante porque al momento de que tú haces la experimentación, estos fenómenos se producen en una frecuencia que es inaudible al oído humano. Uh-huh. Es decir, yo por lo menos en los 7 años que llevo de hacer grabaciones, nunca he escuchado una sola psicofonía con mis oídos, sino que quedan registradas en el aparato electrónico y las descubro una vez que hago el análisis. Algunas de ellas son muy evidentes, pero al momento que estoy haciendo la experimentación yo no escucho nada. Es decir, todo queda registrado en el aparato electrónico. Entonces yo creo que el término correcto sería fenómeno de voz electrónica. ¿Y cuál ha sido el caso más impactante con el que te has encontrado, la grabación, no sé, más relevante? Hay muchas, de hecho, ahora sí que todas les doy un trato muy especial porque bueno, para mí todas son excelentes. La verdad es que yo las quiero como si fueran mis hijas, ¿no? Tengo una colección grande y las adoro todas, pero si nos vamos a una que tenga especial significado, hubo una que registré en una vecindad abandonada que se encuentra en la colonia Peralvillo. Aquí la pregunta fue, ¿cómo se llamaba el dueño de la vecindad? Y la respuesta que me dieron fue Félix. Una semana después pude constatar que el dato era real, es decir, le pregunté a la persona que cuida la vecindad cómo se llamaba el dueño de la casa y él me confirmó que el dueño original era el abuelo del actual dueño, que era un señor que venía de España y que había fallecido ya hacía varias décadas y que efectivamente se llamaba Félix, sin que él supiera que yo ya había hecho esa pregunta y había obtenido esa respuesta. Para mí esa respuesta fue muy impactante porque es un dato histórico que pude confirmar su veracidad. Uh-huh. Es decir, yo he tenido muchas respuestas con datos históricos, pero esta es la única que he podido verificar que es real, entonces sí es impactante de alguna manera. ¿Has tenido alguna situación agresiva en las respuestas? Sí, claro, sí, de hecho las respuestas vienen en una cantidad impresionante de formas. Hemos tenido respuestas amables, cariñosas, agresivas, me han hablado por mi nombre, te corren, te piden que te quedes, bueno, es una cantidad impresionante de respuestas a las que se logran captar. Sí. ¿Y tú a qué le atribuyes este tipo de fenómenos? ¿A que haya lo que decimos vida después de la muerte, fantasmas? ¿A qué le achacas este fenómeno? Bueno, de acuerdo a unas teorías que he estado revisando, que son relativamente jóvenes, por decirlo así, estamos hablando de unas teorías que son de los años 90. Hay una teoría que sacó un físico que se llama Roger Penrose y una otra persona que es de Canadá, no recuerdo de momento el nombre, ahorita si lo recuerdo te lo digo, y tiene una teoría que se llama la teoría de la reducción objetiva orquestada. Básicamente en esta teoría se explica que los pensamientos del ser humano se producen no directamente en las células cerebrales, sino en la estructura cerebral, en los microtúbulos que forman la estructura de las células, y que estos pensamientos se generan a una velocidad tan enorme que es prácticamente incomputable. Y esto produce un colapso cuántico, y el resultado de ese colapso cuántico es unidades de despertar de conciencia. Y en resumidas cuentas, lo que nos explica esta teoría es que la conciencia puede trascender más allá del cuerpo físico como un ente independiente. Entonces esa es la teoría de la reducción objetiva orquestada, y nos explica que nuestra mente puede trascender a nivel cuántico por fuera del cuerpo. Y bueno, pues sabemos bien que ya entrando en el ramo de la ciencia cuántica, pues hay un sinfín de posibilidades, pero para mí esa es la más acertada y la más cercana a explicar científicamente el fenómeno. ¿Y no ha venido ningún caso acompañado con algún tipo de evento físico, que muevan algo, que tienen algo que...? Tuve en alguna ocasión un evento bastante desagradable. Hubo un evento en el que grabé alguna voz que me dejó muy impactado, y ese mismo día por la noche tuve un encuentro con algo que no sé explicarte qué era,
pero claramente era una especie de sombra. Entonces, ya tiene algunos años que pasó ese evento. ¿Cómo era? ¿No la puedes describir? Sí, claro. En aquel tiempo hice una grabación en un lugar donde el ambiente era bastante abrumador, o sea, se sentía un ambiente muy, muy, muy pesado y había un silencio absoluto, un silencio de hecho incómodo, un silencio muy incómodo. Entonces yo hice una pregunta con mi teléfono, bueno, no hice una pregunta, nada más hice un comentario, comenté, qué tranquilidad, ese fue mi comentario, qué tranquilidad. Decidí parar la grabación y la escuché al momento, o sea, ni siquiera me esperé a llegar a mi casa, sino la escuché al momento y escuché una voz de mujer que decía, es tu casa, Miguel. Entonces, esa voz para mí fue muy impactante porque se grabó con un volumen bastante alto, con una claridad excepcional y prácticamente me estaba dando a entender que había algo junto de mí. Entonces yo de ese lugar me salí bastante alterado. Ese día, llegando a mi casa, que es tu casa, Rafa, Gracias. eh, traté de descansar, estaba yo poniendo mi despertador, estaba yo acomodando mi despertador, sentado en mi cama, y de repente junto a mis pies vi pasar esa sombra que se parecía como una especie de lagarto. Era muy, muy ágil, corría bastante rápido, pasó junto de mí, yo creo que En cuatro a cuatro patas, parecía estar a cuatro patas. Miguel, entonces nos decías que este ser o sombra o lo que haya sido caminaba reptando en cuatro patas, ¿no? En cuatro puntos. Así es, caminaba como reptando, pero era muy hábil. O sea, pasó muy, muy rápido. Estoy hablando que en una fracción de segundo pasó junto a mis pies. Obviamente me paré bastante espantado. Me agarré valor para asomarme debajo de mi cama porque se metió debajo de mi cama y no encontré nada. Traté de tranquilizarme y cuando me senté otra vez a continuar con lo que estaba haciendo, algo o alguien trató de arrancarme una cadena que traía al cuello. Entonces, pues eso para mí fue suficiente sí, pues ya fue algo más físico, ¿no? para dejar de grabar. Incluso eso me costó 5 o 6 meses, un poquito más, de que decidí ya no volver a grabar. Pero bueno, ya con el tiempo se me pasó el susto y continué con esa misma labor. ¿Y solamente has grabado estas voces o lo que sea en panteones o lugares abandonados? ¿O has hecho el intento, por ejemplo, en una casa habitada, en algún parque, no sé? Sí, de hecho tengo algunas grabaciones de casas particulares. Incluso lo tengo que decir porque es así. De acuerdo a mi experiencia, me he fijado que prácticamente en cualquier lugar se puede hacer grabación. Prácticamente en cualquier lugar. Entonces, una de las teorías que yo tengo es que pues todo el tiempo estamos rodeados de estos seres, todo el tiempo estamos rodeados de entes incorpóreos. Obviamente, nunca he experimentado en mi casa por salud mental, sobre todo por Sí, salud es mental más porque... sano, ¿no? Es preferible no saber, ¿no? Sí, sí, definitivamente el poder de la sugestión es muy, muy Sí. grande. Entonces, uno nunca sabe ni qué te van a contestar. Entonces, es mejor no arriesgarse, esa es la realidad. De todas maneras, daño físico, Y yo pues creo que es la lo pregunta más complicado. complicada es qué vas a hacer si te das cuenta de que hay algo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, por ponerte un ejemplo, lo que hace ya muchos años hice una grabación, una de las que perdí precisamente también, la perdí. Una grabación en una iglesia en Puebla. Entonces, normalmente uno pensaría que en una iglesia se pueden grabar solamente cosas amables. La grabación decía, Miguel, maté 2 niñas y te voy a matar. Esa fue la respuesta. Entonces, imagínate que esa respuesta te la dan en tu propia casa. De que quieras hacer un experimento en tu casa, a lo mejor de buena voluntad, quieres hablar con un familiar que falleció y recibes ese tipo de respuesta. Imagínate si podrías descansar tranquilamente en tu No, casa sabiendo que algo... definitivamente yo creo que ya no se podría. Y nunca has escuchado las voces con tus oídos, nada más aparecen en la grabación. Jamás he Porque escuchado aquí con ya los van oídos. 2 guardias en que hemos escuchado también por ahí a lo que le llaman la Llorona, ¿no? Ya está aquí con nosotros David García, que también llegó tarde, ya se está uniendo aquí a la transmisión. Fíjate que la verdad es que me he dado la tarea de documentarme un poco porque me interesa mucho el tema, me apasiona y he tratado de documentarme porque pues ha habido muchísimos casos, mucha gente que dice haber escuchado cosas y me he dado cuenta que hay otro tipo de fenómenos similares que también son, algunos de ellos son acústicos.
En el caso de las psicofonías no es un fenómeno acústico, sino es un fenómeno electrónico. Pero hay un fenómeno acústico que se llama mimofonía, que consiste precisamente en sonidos que son audibles, porque es un fenómeno acústico y que en muchas ocasiones representa una acumulación de energía residual o puede ser también generado por un ente, de acuerdo a lo que he investigado, puede ser también generado por un ente, pero son mucho más extraños este tipo de fenómenos. Hay otros, por ejemplo, donde la gente llega a escuchar música. Ese tipo de fenómeno se llama parafonolalia. Una parafonolalia donde se escuchan sonidos rítmicos o música. Entonces hay una serie de fenómenos. O hay ocasiones en que se perciben olores, ¿no? Aromas. Así es, exactamente. Exactamente, también puede manifestarse de esa manera. Pero yo pienso que todo este tipo de fenómenos donde hay contacto visual, donde hay una manifestación a través del olfato, pueden ser directamente una conexión cerebral, porque estamos hablando que todos estos fenómenos tienen que ver con bioelectromagnetismo o campos electromagnéticos, y se sabe que los campos electromagnéticos pueden influenciar de alguna manera en cambios físicos y emocionales en las personas. Entonces, es muy probable que este tipo de fenómenos que estamos hablando son directamente a nuestro pensamiento, pueden ser conexiones directas a través del bioelectromagnetismo que nos hacen pensar de alguna manera que estamos oliendo algo o algo nos toca o estamos viendo algo. Eso probablemente pudiera explicar también una plasmación, todo lo que esté relacionado con la fantasmogénesis. Puede ser también. Oye, Miguel, una pregunta. Sí. Mira, tú en tus investigaciones, ¿tú has sido agredido por estos entes? En realidad no. La verdad es que me he dado cuenta que sí puedes tener, como por ejemplo el episodio desagradable que les acabo de platicar, pero daño físico nunca he tenido. O sea, para mí yo creo que es muy complicado que estos entes puedan hacerte un daño físico, porque de por sí ya es muy difícil registrar una voz. Yo me imagino que se requiere una cantidad impresionante de energía para poder hacer cualquier movimiento, es decir, dominar la materia a través de la energía, pues ha de ser muy, muy complicado. Y sin embargo, se sabe de casos en el mundo donde ha habido este tipo de manifestaciones ya más fuertes, pero son casos muy extraños. Yo quiero pensar que estos entes hacen una acumulación o aprenden a través del tiempo a hacer una acumulación de energía importante, de tal suerte que puedan dominar la materia y mover objetos o hacer algún daño físico. ¿Y te ha tocado ver ese tipo de fenómenos, o al menos por la psicofonía? No, una sola ocasión nada más lo que comentaba yo, una sombra que caminaba muy rápido en cuatro patas, como si fuera un reptil. Pero de ahí en fuera nunca he sufrido un daño físico. Yo creo que el daño viene más en la parte psicológica. Es decir, si un ente tiene la suficiente fuerza, la suficiente energía para manifestarse de forma física, de forma holográfica, pues sí te puede producir un trauma, como cualquier cosa que la persona no conoce. Nosotros por naturaleza le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, si llegas a ver una manifestación física, una manifestación visual, o si llegas a escuchar directamente una voz con tus oídos, pues sí te puede provocar un problema mental, porque la fuerza de la sugestión es mucha. Sí, por supuesto. Así es. Y aquí aprovechando que tenemos a nuestro asesor en tecnología, Carlitos Montero, ¿es viable que un dispositivo electrónico tenga más, no sé, que sea más factible de captar este tipo de voces que nuestros oídos no escuchan? ¿Esto es factible? Mira, Rafa, es lo que yo le planteaba a Miguel. Yo me baso a lo que estoy viendo gráficamente. Si veo crestas y puntas y valles en una grabación, supongo que está registrando algo. Pero Miguel nos puede desmentir esta situación. Hace poquito estábamos platicando de esta situación. Por favor, Miguel. Sí, mira, de hecho, tengo varios ejemplos en los que yo hago una grabación y la bajo a mi computadora con la finalidad de hacer un análisis. Al momento de que esa grabación la paso al programa para hacer el análisis, me he fijado que en el momento en el que se produce el fenómeno, que tú lo puedes escuchar perfectamente,
en el registro de audio no aparecen crestas y valles, aparece un sonido plano. Entonces me parece bastante interesante porque de entrada me está diciendo, primero, que la frecuencia es baja, y segundo, que no puede ser un fenómeno acústico, porque un fenómeno acústico estaría generando crestas y valles. Entonces no sé por qué causa. Puedes ver, ver gráficamente, puedes ver que al momento que se produce la palabra o la voz, no hay crestas y valles en muchas ocasiones. Mira, he oído en la situación esa de la aquafonía, correcto, no sé, que hay de cierto de ese tipo de experimento. No lo he escuchado, pero bueno, hay muchas técnicas para grabar psicofonías, hay bastantes. La verdad es que yo utilizo, creo que es la más sencilla, es la más simple de todas. Pero bueno, a lo largo del tiempo, pues la gente ha ido inventando o diseñando técnicas para poder grabar psicofonías. Esa puede ser una de las técnicas, la aquafonía, porque lo que se hace es utilizar como medio de transporte, por decirlo de algún modo, el ruido del agua. Es decir, utilizamos un ruido blanco de base para que se puedan producir las palabras. Y lo que platicábamos hace rato, pues también en el medio ambiente hay medios de transporte naturales o ruidos blancos naturales con los que de alguna forma se producen las palabras. Por ejemplo, el ruido que producen las turbinas de los aviones o el ruido que producen los automóviles al pasar a lo lejos. Entonces, hay por ejemplo un aparato que le llaman el PSB-7 o la Spirit Box, que es un aparato que hace un barrido por las diferentes frecuencias de radio con la intención de generar un ruido blanco y sobre ese mismo ruido blanco esperar que se produzca una palabra. Pero yo creo que no es tan necesario, ¿no? Hay algunas palabras que son muy evidentes. Aquí a Pablo le vamos a preguntar lo que nos ha estado sucediendo en las últimas vigilancias. Por ahí teníamos unas botellas con refresco y algunas otras cosas para botar el frío. Pero el punto es de que la semana pasada estábamos en plena vigilancia, estábamos David, estaba Pablo y estaba su servidor, cuando de la nada sucedió algo que te lo referíamos, ¿no? Fuera de grabación, se lo estábamos platicando, pero sí lo quisiera compartir, porque yo creo que cuando haya más tiempo estaría perfecto que empezaras a aplicar tus técnicas aquí, porque a lo mejor podemos captar algo, ¿no? ¿Qué sucedió hace 8 días, Pablo? Ok, buenas noches. Pues hace 8 días que estábamos haciendo nuestra vigilancia. Que serían como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Más o menos. Pues vigilando el cielo, estábamos vigilando. Y de repente las botellas que tenemos ahí para, como dice, de refresco y otras cositas para botar el frío. Una de ellas en particular salió volando. Sin razón alguna, sin viento. Y se escuchó el golpe. Y se escuchó un golpe demasiado seco. ¿Y el magnetómetro? Sí, pusimos el magnetómetro y se disparó. Y justamente en la única botella que se había disparado era justamente la que yo estaba tomando, curiosamente. Y la que fue que se cayó fuertemente y se disparó ahí el magnetómetro exactamente. Así es. Porque fíjate que yo te refería que, no sé si te ha pasado de hecho en tus investigaciones, pero cuando David dijo una palabra en particular, fue cuando escuchamos el golpe y vimos cómo salieron volando las botellas, y en realidad lo sentimos como una situación de encono, ¿no? Ah, sí, como que no le pareció la palabra y en ese momento salió volando. No sé si te ha sucedido algo así, que hayas dicho alguna palabra en particular que haya traído una reacción. Sí, de hecho en varias ocasiones hemos recibido respuestas agresivas. Normalmente lo más común es que nos corran de donde estamos haciendo la investigación, o bueno, en este caso la experimentación, nos corren, nos dicen vete, lárgate, o en ocasiones sí suben de tono las palabras, algunas veces sí nos dicen groserías. No he visto nada físico, pero sí he notado que molestia en algunas ocasiones. ¿Esa molestia será de alguna presencia de algún tipo?
Sí, yo pienso que sí. De hecho, me atrevo casi a decir, de acuerdo a las respuestas que he escuchado, que en algunos casos ni siquiera saben que están muertos. Yo pienso que algunos entes ni siquiera están enterados. Ellos de alguna forma siguen su vida normal. No sabemos si lo hacen a través de otro plano existencial, a través de otra dimensión. No lo sabemos. Hay muchas teorías. Pero por ponerte un ejemplo, en alguna ocasión en un cementerio grabé dos voces que parecían hablar entre ellas. Era una pregunta y una respuesta. Una persona decía, ¿qué habrá pasado? Y una voz de mujer le contestó, ya te moriste. Entonces, eso me da a entender que en algunos casos los entes ni siquiera están enterados de que están muertos. Piensan que están en este plano, ¿no? Sí, así es, ellos de alguna forma tratan de seguir su vida normal. O por ejemplo, tú puedes llegar a un lugar y no saben por qué estás ahí. Entonces te preguntan, ¿qué haces aquí? O lárgate, o etcétera. Oye, dentro de tu experiencia, ¿no te ha pasado que se escuchen este tipo de voces o lo que sea en algún aparato, por ejemplo, una televisión, una computadora o un radio? Te voy a decir tres casos en particular. Nosotros tenemos dos grabaciones, una que se hizo en una computadora, una segunda que se hizo en una televisión, y tenemos por ahí una tercera. Pero lo impactante de estos casos es de que se graban estos audios, el de la computadora, pues evidentemente porque estaba encima de la computadora, pero la de la televisión no, la de la televisión estaba apagada y se escuchaba un sonido y lo grabaron unos cuantos segundos, pero se escuchaba y decía cómo era posible que se escuchara un sonido de una televisión cuando estaba apagada. Y el tercero tiene que ver con una grabación de un disco de Nirvana. Yo no sé si todos los discos hayan salido con este detalle o solamente es este disco en particular, que es un disco de acetato, en el cual se escuchan voces que no deberían de estar ahí, como una pista de canciones, pero no es una canción, son voces que aparecen por ahí, pero no sé si nada más en este disco en particular, o todos los discos que salieron de ese material traigan la misma situación, no lo sé. Pero sí quería preguntarte si no has experimentado algo similar. No, fíjate que en tiempo real no. En tiempo real nunca me ha tocado escuchar una voz. Pero me suena lógico que sea siempre a través de aparatos electrónicos, porque como lo mencionaba, la transcomunicación instrumental para mí es la mejor manera de encontrar evidencias. Porque todo tiene que ver al final de cuentas con vibraciones o con ondas hertzianas emitidas por un campo electromagnético. De hecho, pues el sonido, todo lo que estamos platicando tiene que ver con electromagnetismo, con bioelectricidad. Entonces, una de las cosas que yo me he planteado siempre es que estas voces, al final de cuentas, se producen como si fueran ondas Hertz, que las recibe a través de radio. Entonces, es por esa la causa por la que se pueden captar más fácilmente a través de un televisor o un receptor, una grabadora. ¿Y qué será mejor, lo análogo o lo digital? De hecho es igual, ¿no? Sí. Es exactamente igual. Los primeros experimentos se hacían en aparatos muy rústicos, incluso eran aparatos de grabación todavía de cinta, son magnetófonos, cintas magnéticas. Actualmente pues la tecnología ha avanzado bastante, aunque a pesar de eso mucha gente piensa que para poder registrar este tipo de fenómenos se necesita de aparatos muy sofisticados, muy caros, pero no, la realidad no es esa, sino que todo se reduce a una situación de apreciación. Es una situación meramente de apreciación, porque en la mayoría de los casos estas voces pasan desapercibidas para el investigador o para el experimentador, pasan desapercibidas. Se necesita de alguna forma desarrollar una habilidad para encontrarlas dentro de un audio. Antes de comenzar con esta labor, pues más bien a mediados de que estaba yo haciendo esta labor, antes de empezar a dar a conocer, Entonces el equipo en realidad no necesita ser muy costoso, no necesita ser muy sofisticado para hacer este tipo de investigaciones. No, Rafa, de hecho te estaba comentando que a la mitad de estas experimentaciones que he hecho,
pues por la misma afición, por el mismo gusto, empecé a ver investigaciones paranormales de otros países, en donde al final de cuentas llegaban a la conclusión de que no encontraban ninguna evidencia. Y sin embargo, dentro de sus audios había bastantes psicofonías. Ellos no se daban cuenta, porque de alguna manera pasan desapercibidas, porque lo que comentábamos, se confunden con ruidos ambientes, se confunden con pasos, o son muy tenues. Y ellos no se daban cuenta, es decir, las pasaban desapercibidas, sin embargo yo las escuchaba. Ponía algunos comentarios en los canales de YouTube, ponía comentarios, oye, en el minuto tal, segundo tal, se escucha esto, se escucha aquello, pero ellos no las identificaban. Algunas personas incluso me tachaban de loco, ¿no? ¿Sabes qué? Estás loco, ¿no? ¿Qué fumaste? ¿Qué? Pero la realidad es que sí se requiere de hacer una especie de entrenamiento. O sea, no es tan sencillo escucharlas. Hay que entrenar el oído para poder registrar dónde están esas psicofonías. Ok, bueno, pues para cerrar con este programa, Miguel, ¿nos quieres comentar cuál es el proyecto que tienes? Claro que sí, Rafa. Bueno, fíjate que varias personas me comentaban, me hizo mucho sentido que me comentaban que ok, ya hice la experimentación y después ¿qué sigue? Es decir, ya tengo una colección grande, ok, ya sé cómo hacer la experimentación, ya sé cómo encontrarlas, pero ¿cuál es la finalidad? Es decir, ¿para qué me sirve? Entonces, me hace mucho sentido esa pregunta y yo pienso que lo correcto o el paso a seguir sería después de la experimentación, hacer una verdadera investigación. Yo veo que mucha gente en el mundo se etiquetan como investigadores, pero es una responsabilidad bastante grande decir que es un investigador, porque eso implica que presentes una teoría, que presentes el cuerpo de una investigación real y tienes que presentar una conclusión, es decir, basada en hechos científicos, basada en algo, un argumento científico o al menos lo más científico que sea posible. Entonces, decir que soy un investigador sería muy irresponsable porque realmente no lo soy. Apenas estoy en el proceso de aprender, estoy en el proceso de buscar los porqués. Pero yo creo que el paso a seguir sería ese, ¿no? O sea, una experimentación más objetiva, buscar la manera de explicar científicamente el fenómeno y darle a conocer a la gente que esto es real, ¿verdad? Y aprovechando la ocasión, pues también hacer otro tipo de labores, por ejemplo, promover la cultura. Esa es otra de las ideas que tengo. A mí me gusta muchísimo el turismo. De hecho, yo tengo estudios en turismo. Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer una promoción turística de nuestra cultura mexicana, de los lugares que hay tan bonitos en México? ¿Y por qué no extenderme también a nivel Latinoamérica? En el Inter, hacer investigación objetiva. Pero ¿qué tal si a esas dos cosas le aumentamos labor social? Es decir, buscar la manera de ayudar a la gente a través de algún programa. Hay tanta necesidad en este país, hay tantos grupos vulnerables que vale la pena, yo creo que vale la pena. Entonces la idea que tengo es formar una asociación civil sin fines de lucro, sin fines religiosos ni políticos, para poder hacer promoción cultural a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Esa es mi misión. Y además hacer investigación, que es lo que nos apasiona, y poder ayudar también a los grupos vulnerables que hay en el país. Es decir, hacer una labor, una triple labor. Yo creo que es un proyecto que ha gustado bastante a las personas que se los he propuesto. Y mi visión es que a muy corto plazo empecemos con esta asociación que ya tiene nombre, le llamaríamos Transcomunicación México AC, y a través de esta asociación hacer esas labores que te acabo de platicar. Eso suena bastante bien, incluso hemos platicado telefónicamente que tienes pensado a lo mejor organizar un evento y que la entrada no se pague, ¿no? Sino que sea simbólico a través de un donativo o alguna situación de caridad o no sé, ¿no? Así es, de hecho la idea sería, por ejemplo, hacer algún evento en donde presentemos parte de nuestras investigaciones o de nuestros resultados y que la gente que asista, en vez de pagar un boleto, que su boleto de entrada sea ayudar a alguien que lo necesite. Es decir, regalarle algo de comer, de calzar o de vestir a una persona que lo necesita. Este tipo de eventos serían eventos de buena voluntad. Obviamente no le vamos a pedir a la gente que lo demuestre, pero sin embargo alguien lo quiere demostrar, pues bienvenido, también se le haría alguna mención especial.
Pero la idea es hacer un poquito de conciencia en la gente de la necesidad que hay en el grupo de vulnerables y al mismo tiempo pues tener nosotros la oportunidad de compartir con ellos nuestras experiencias. Miguel, finalmente, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Quién está interesado en tu proyecto? ¿Quién está interesado en tus investigaciones? ¿Cómo te localizan? Bueno, mira, tengo un perfil en Facebook. Me pueden encontrar como Miguel Aceves Voces Fantasmales. Y tenemos 2 páginas de Facebook, una que se llama Voces Fantasmales y la otra se llama Transcomunicación México. Además, cuento con un canal de YouTube que se llama Voces Fantasmales, donde podrán encontrar actualmente alrededor de 27 o 28 videos, y en ellos aproximadamente unas 220 psicofonías de las que tengo en mi colección, que poco a poco pues les he ido presentando al público. ¿Algún correo electrónico? Mi correo electrónico puede ser voces.fantasmales@outlook.com, para quien guste también podemos contestar por ahí, o tengo un correo que se llama tcimexico@outlook.com. Okay, Son pues bienvenidos a pónganse en todos. contacto con Miguel, quien esté interesado en conocer un poco más de lo que está llevando a cabo, y pues ojalá y en un futuro pueda estar con nosotros en alguna vigilancia, a ver si logramos captar algunas psicofonías, o incluso en algunas investigaciones que tenemos pendientes, la de Tlalpan, por ejemplo, que me encantaría invitar. Tlalpan, ahí en las bodegas. Allí en una fábrica abandonada que data de la época de la Revolución, ahí probablemente nos van a dar acceso para ir a hacer algún tipo de investigación, entonces ojalá y podamos contar contigo en alguna de estas investigaciones. Claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Claro que sí, estaremos ahí. Y pues aquí está abiertos los micrófonos de Zona 2.0 para cuando quieras regresar a estar con nosotros en el programa, y pues cuenta también con el equipo de Zadkiel 7 para efecto de que podamos apoyar en tus investigaciones, Miguel. Muchas gracias, Rafa, te agradezco la oportunidad y pues nuevamente le agradezco a la gente que también nos dé la oportunidad de mostrar nuestras experiencias que tanto nos apasionan. Me gusta poder compartir con la gente. Pues está muy bien, nosotros despedimos esta transmisión. Ahora sí estuvimos con casa llena. Pablito. Buenas noches, gracias por escucharnos. Carlos Montero. Buenas noches, gracias por escucharnos. David. Bien. Llegaste tarde, David. Llegué tarde, exactamente, pero pues más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, y bueno, siempre poniendo el desorden, pero Sí, ya ¿verdad? llegó, que es lo importante, ¿no? Pues un gustazo. Miguel, te agradecemos mucho tu presencia y ojalá y nos acompañes en otras emisiones de Zona 2.0. Va a ser un placer, Rafa, muchas gracias. Buenas noches. Pues amigos, despedimos el programa. Esto fue Zona 2.0. Síganos escuchando. Desde México para el mundo, Zadkiel 7 Networks. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Zona 2.0 fue una producción de Zadkiel 7 Networks. Desde la Ciudad de México para todo el mundo. Seguimos en contacto.